Así Somos. Seguimos en contacto en directo con nuestro corresponsal desde Londres, Cristian Martin, y nos había quedado pendiente un polémico estudio que realiza el Imperial College, ¿cierto? Ya vamos a retomar junto a eso, Cristian, pero antes se nos quedaron dos temas en el tintero. Uno tiene que ver con lo que está pasando en Escocia, con los resultados de la vacunación de AstraZeneca en ese lugar. De hecho, por estos días entiendo que se va a publicar un estudio por parte de la autoridad sanitaria que va a dar cuenta cómo ha sido este proceso de vacunación y las 20 millones de dosis que ya se han inoculado en aquella zona. Y también, Cristian, ¿qué es lo que pasa con los niños? Porque el mismo primer ministro Boris Johnson anunció que este próximo 8 de marzo los niños regresarían a clases en un tercer intento desde que comenzó la pandemia. Están tratando de volver a clases. Los dos procesos anteriores fueron ahí bastante complicados, con cifras y resultados no muy alentadores. Pero este 8 de marzo comenzarían a ir los niños a clases. Y esto viene de la mano también con los ensayos clínicos que se empezarían a hacer con la vacuna de Oxford AstraZeneca en este grupo de la población que tiene que ver con los menores de edad. Cuéntanos un poquito cómo se vive entonces este proceso allá y cómo han sido los resultados que ya se han visto en Escocia. Bueno, vamos por partes. Lo que pasó en Escocia fue como dijimos en el bloque anterior, un estudio de tiempo real. En tiempo real con gente vacunada. Se empezó a vacunar acá en diciembre y al mismo tiempo que surgían las cepas y todas las situaciones que ya sabemos. Ahora se tomó 1,5 millones de personas, de las cuales 1.100.000 habían recibido la primera dosis de Oxford y 400.000 la primera dosis de Pfizer, y se lo siguió 1,5 millones de escoceses. Se trabajó 4 universidades escocesas juntas, Edimburgo, Glasgow, Aberdeen y Stirling, y se reunió para probar la efectividad y la seguridad de la vacuna, y se llegó. Los resultados son realmente sorprendentes y alentadores. La vacuna de Oxford paró las internaciones en un 94% y la vacuna de Pfizer en un 85%. Esto realmente muestra resultados alentadores. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de 1,5 millones de escoceses eran mayores de 65 años. Realmente mostrándole al mundo que la vacuna es segura y funciona en todas las edades, en este caso en todos los mayores de 18 años. De hecho, nosotros aquí esperamos que tanto la autoridad sanitaria alemana, italiana y española y francesa revean su postura y empiecen a usar la vacuna como tiene que ser usada para parar las muertes, y como muestra este estudio. Como bien decías, el 8 de marzo vuelve la educación, se intentaron 2 veces, las 2 veces realmente fueron buenas, con un poco de sentido común, paciencia por parte de todos los involucrados, de padres, de directores, de maestros, de los mismos alumnos. Se trabajó en burbujas, 4 burbujas mantenidas, 4 clases formaban una burbuja, entradas escalonadas a los colegios, recreos escalonados. Los chicos que aquí en el Reino Unido pasan todo el día en la escuela pública tenían que llevarse su almuerzo y no comían la comida producida en los colegios. Claro. Con un poco de paciencia y sentido común se pudo llevar a cabo. Ahora aparecieron las cepas nuevas. Cristian. Y en todo este proceso de vacunación, estamos acá en lockdown, como ven, hay movimiento en las calles, pero es un 10% de lo que se ve en Londres normalmente. Ahora vuelven las clases con testeos masivos para los chicos, porque no solamente acá se está vacunando mucho más que ningún otro país de Europa, se está haciendo 500.000 de testeos diarios. Se está haciendo una cuarentena estricta donde la gente respeta. Las máscaras son solamente obligatorias en puertas adentro y no en exteriores. Y en general el británico es muy bueno respetando. Tiene una relación bastante por ahí difícil de entender en todo el mundo, una relación de respeto mutuo entre el pueblo y el gobierno de turno, pese a que este gobierno de Boris Johnson ha fallado al principio de la pandemia en cerrar las fronteras de puertas, sobre todo en los espacios aéreos. El otro tema son los chicos, porque la vacuna de Oxford y todas las vacunas fueron testeadas en mayores de 18 años. Muy pocos chicos han muerto de COVID, son realmente casos ínfimos, sobre todo allá al principio de la pandemia, cuando cundía el pánico, el miedo generalizado, se escuchaba de chicos, de bebés, pero los chicos son transmisores. Muy poquitos niños mueren de COVID o se complica una condición, una patología anterior, pero son transmisores, entonces hay que vacunarlos.
porque otro de los testeos que se han hecho en cosas se demostraron también que aparte de que la vacuna para las muertes, la vacuna para la transmisión. En un 80% la vacuna de Oxford para los contagios. Fue la única vacuna publicada en medios científicos donde se demostró que la vacuna para la transmisión de humano a humano. Por eso ahora se entra en la fase para probar la misma vacuna en niños, en dos grupos, de 6 a 11 años y de 12 a 17. Esto involucra 300 niños británicos, 240 van a recibir la vacuna de Oxford y 60 van a recibir el placebo, una vacuna de meningitis, para testear la eficacia y la seguridad en niños también. No tendría que haber ningún tipo de problema con los chicos. Los chicos y los niños tienen un sistema inmunológico bastante fuerte, depende de la edad. No es lo mismo un chico de 6 que un chico de 17, casi un adulto, en niños o en niñas, pero se tiene mucho optimismo de que la vacuna sea igual de efectiva y de segura en niños que en mayores de 18 años. Cristian, te cuento que en nuestro país el día de hoy también se reiniciaron las clases de una manera intermitente y donde también se ha llevado a la conversación la posibilidad de si es que los niños menores de 16 años debieran vacunarse o no. Déjame plantearte la siguiente pregunta, que quizás no hay respuesta en estos momentos, pero creo que tú eres la persona de acercarnos más a esa área. Hoy en día el mundo entero tiene toda su fe, su esperanza, a propósito de los números que nos entregaba, con respecto a la producción y la vacunación masiva de los seres humanos en este planeta. ¿Hay alguien que en estos momentos esté estudiando por qué el que se contagia de COVID-19 se contagia entendiendo que hay personas que terminan en el hospital y que el grupo cercano con quien interactuó de la manera más íntima, incluso a veces no le sucede nada? ¿Es un problema de deficiencia vitamínica, un problema de alimentación, una condición genética? ¿Hay alguien que esté estudiando por qué aquel que el COVID-19 ataca con fuerza le sucede y a otros no? Sí, definitivamente. Y es un gran problema y me parece que es algo que en el Reino Unido estamos un poco confundidos todos, porque es tal la mezcla de razas, de orígenes, de gente de origen asiático, caribeño, africano, americano, europeo, distintas regiones de Europa. Acá, como explicaba antes, la vacunación es voluntaria y gratuita y no es obligatoria, ¿no? Y es pública. En los turnos, en los appointments, como se le dice aquí, en las citas, un 92% la cumple. El otro 8% ya se le ofreció la vacuna a todos los mayores de 65 años. Hay una resistencia en lo que son las minorías étnicas. Hay gente de origen pakistaní, hindúes, Bangladesh, Sri Lanka, África, musulmanes, hindúes, judíos, que tienen una cierta resistencia. Ha corrido mucha información falsa, infertilidad de las mujeres, presencia de material animal en las vacunas, cuando sabemos que, por ejemplo, los musulmanes y los judíos no tienen contacto con lo que es el cerdo. Eso se está combatiendo. Hay un estudio, se está llevando a cabo, pero lo importante por el momento es parar las muertes, parar la transmisión, y así se está avanzando. El Reino Unido es ideal por esto, porque en principio veíamos muchas muertes en gente de raza negra, en gente de origen asiático, y se decía es un tema social. Por ejemplo, la gente de la comunidad de Nepal o la gente de la India convive mucho con los abuelos en sus casas, no son de mudarse. No es un tema, me parece que es un tema más social que de raza en cuanto a falta de vitaminas o no. Eso lo están viendo los científicos, pero es una muy buena pregunta porque estamos transitando aguas desconocidas todavía. Así es, ¿se acuerdan que en algunos minutos hablaba incluso de que las personas que tenían sangre negativa, 0 RH negativa, les afectaba menos? Es un estudio que efectivamente, me imagino, se tienen que seguir realizando. Estamos justamente conversando desde Londres con Cristian Martin, que nos está explicando toda la situación con respecto a la vacunación en Chile y en el mundo entero. Y nos vamos a un titular que ya habíamos prometido antes de la pausa, Cristian. Nos vamos al atril de nuestros titulares justamente y pasamos a revisar esto, que dice así. Es un titular de la BBC.
COVID-19, como es el primer ensayo mundial inyectando coronavirus a personas para probar tratamientos y vacunas. Esto, Cristian, quiero que tú nos orientes un poco. Tengo entendido que es un ensayo que va a comenzar prontamente en los próximos días, que reúne a jóvenes y adultos entre 18 y 30 años, a quienes les van a inyectar el COVID-19 coronavirus. Cuéntame qué tan necesario y qué información es la que podemos sacar con este estudio, porque ya está siendo bien polémico. Sí, pero es polémico por ahí si uno lee el titular solamente. Esto no es nuevo, esto se hizo en otras vacunas anteriormente. Se llaman Challenge Trials en inglés. Es exponer directamente al virus a voluntarios. En este caso se les pagan 5.000 libras, más o menos unos $7.000, se les da la vacuna del Imperial College. De esto se trata, del desarrollo de la otra vacuna del Reino Unido, aparte de la Oxford, que es la del Imperial College, un college con una experiencia de siglos en cuanto a la expansión del Imperio Británico a África, a las Américas, a África. Gente volvía con enfermedades tropicales, por eso el Imperial College se especializa en este tipo de desarrollo. Una vacuna que se la tiene que acelerar, pero que lleva a cabo esto. Los Challenge Trials. Se reclutaron 90 humanos entre 18 y 30 años, saludables, por lo pronto de los menos vulnerables, y se les da la vacuna del Imperial College y se los infecta por la nariz con el virus. ¿Hay peligro de muerte? Claro que lo hay. Ínfimo, menor, pero es para probar la seguridad de una vacuna. Hay un tema ético, hay un tema científico. Oxford y AstraZeneca estaban divididos en su momento. Estuvimos muy cerca de Oxford todo este año. Por ejemplo, Sarah Gilbert, ¿se acuerdan? Una de las científicas con Edgar Hill y Andrew Pollard, que desarrolló esta vacuna, estaban en contra de los Challenge Trials, de hacer esto con la vacuna de Oxford. Edgar Hill, de origen irlandés, estaba a favor. De hecho, se hizo una carta y se le envió a los entes reguladores del Reino Unido y de los Estados Unidos para aprobar estos Challenge Trials. Y recién ahora el gobierno británico dio el ok. Oxford y AstraZeneca se pusieron de acuerdo de seguir con el camino de los voluntarios a los cuales se los vacunaba y se los dejaba hacer su vida. Pero cuando esta vacuna de Oxford, por ejemplo, se probó en humanos, se probó en monos antes. Estos rhesus macacus con un 98% de ADN similar al humano en Montana, en los Estados Unidos. De los 25 monitos, los 24 no tuvieron nada, pero se seguían contagiando. Pusieron un monito sano y al monito lo contagiaron por la nariz. Quiere decir que se paraba la enfermedad, los monitos no morían, pero se seguían contagiando entre sí. Algo así se va a hacer con estos humanos en una casa. Estuvimos, no podemos decir dónde es un lugar secreto, va a estar custodiado por el ejército británico y se los va a tener en observación un mes, una especie de casa del gran hermano del COVID, para probar si esto es así. Es una formalidad, entendemos, no hay problema acá. El titular por ahí suena un poco apocalíptico, se puede morir, y sí se puede morir. ¿Por qué? Porque las vacunas, cada cuerpo de un ser humano, todos tenemos estudios hechos, todos tenemos un historial clínico, pero hay cosas que salen a la luz solamente por la exposición a una vacuna. Por eso se quiere hacer este tipo de ensayos, para tener una vacuna más, porque la vacuna del Imperial College va a ser necesaria. Y cuando antes hablé de la China, acuérdense de lo que les digo, todas las vacunas van a ser necesarias, porque la capacidad de producción mundial no da a cabo con la población. Por lo tanto, ya cuando una cosa es el lugar donde investiga la vacuna, en este caso Oxford o el Imperial College, y otro es el laboratorio que lo desarrolla, en este caso Pfizer o AstraZeneca. Ahí ya están los intereses comerciales, políticos, relaciones con los gobiernos y demás. Esto se va a realizar, empieza, entendemos, en 2 semanas. Hay preocupación porque puede morir gente, no está descartado. A cada voluntario se les ha hecho firmar un waiver, un formulario para dejar la responsabilidad, la asumen propios, pero se quiere probar la efectividad de una manera rápida y efectiva en estos 90 humanos. Realmente algo que vamos a estar siguiendo de cerca, pero entendemos que sería una formalidad y hay muy pocas posibilidades que mueran. Así es, Cristian, lo vamos a estar siguiendo muy de cerca y como tú bien dices, todas las vacunas son necesarias porque todas salvan vidas y al final eso es lo que importa en este contexto de pandemia mundial.